Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo se produce y cómo se vive el fin de Lenin Moreno y de sus aliados. Para el día 24 de mayo, Lenin Moreno pues dejará su cargo y ha tenido una larga agonía como ha sido su propia existencia, y esta larga agonía comenzó en el año 2017, cuando lo primero que hizo fue traicionar a Rafael Correa. Pero para poder gobernar, utilizó de manera extraordinaria la mentira y los medios de comunicación, la justicia, con el cuento de que iba a combatir la corrupción. Para eso, nos hizo creer que la corrupción era el gobierno de Rafael Correa y era Rafael Correa. Inclusive llegó a poner en la cárcel al vicepresidente Jorge Glass. Tras 4 años de este discurso, de esta mentira, pudimos darnos cuenta que su gobierno convirtió en botín político todo el Ecuador. Comenzó con el botín político de los cargos públicos, luego pasó al botín político de las elecciones del Consejo Interior de Participación Ciudadana, convirtió en botín político la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, los órganos de control. Más tarde convirtió en botín político los hospitales, las compras públicas, y esto sucedió durante la pandemia. Finalmente, pudimos darnos cuenta al final del camino, en este momento en que estamos, en que todo su gobierno, gracias a los medios de comunicación, al gobierno norteamericano y a Donald Trump, fue un terrible engaño a todos los ecuatorianos durante 4 años. Nos hizo creer que nos daría 250.000 empleos por año, 250.000 casas, y que lo único que su gobierno procuraría es no crear más tensiones entre los ricos y los pobres del Ecuador, que según él es lo que había hecho Rafael Correa. Crear una enorme tensión entre los ricos, los nuevos ricos y los pobres de este país. Pero el día 4 de noviembre recibió el primer golpe mortal. Y ese primer golpe mortal fue la derrota de Donald Trump en las elecciones. Se había apoyado en Donald Trump para gobernar. Y con este fin, primero le entregó 2 bases militares, una en Manta y otra en Galápagos. Y colocó el ejército ecuatoriano a las órdenes de Donald Trump, bajo el ministro Osvaldo Jarrín, quien respondió directamente a instrucciones de la embajada norteamericana. Más tarde hizo la entrega de Julian Assange. Y finalmente tomó medidas que le recomendó el Fondo Monetario Internacional, entre esas la liberación del precio de los combustibles y la reducción del tamaño del Estado, esto es, despedir a miles de trabajadores que eran funcionarios públicos. Todo esto sucede pocos días antes de que se presente la pandemia, con lo cual más de 3.680 médicos se encontraron fuera de sus lugares de trabajo
y los hospitales se encontraban primero mal provistos de recursos humanos, porque se había despedido a buena parte del personal. Segundo, mal provistos de medicamentos e insumos. Llegó a ser el punto de que ni siquiera alcohol se disponía. Y tercero, mal provistos de recursos para enfrentar la emergencia, como eran unidades de cuidados intensivos y medicación apropiada, pues además de que no se sabía realmente a qué respondía este virus, el gobierno ecuatoriano no tomó medidas adecuadas y, por el contrario, prefirió pagar la deuda externa y seguir recibiendo ese dinero de los préstamos internacionales que se convirtió también en botín. Botín que se lo repartieron entre los amigos, los ricos y todos aquellos que primero no pagaron impuestos y luego fueron beneficiados con los préstamos de las deudas externas, que hoy se han subido a un 62.000 millones de dólares. Prácticamente hemos aumentado 30.000 millones en solo 4 años, mientras que en 10 años Correa primero redujo una deuda que era el 60% del presupuesto del Estado. Segundo, aumentó el presupuesto del Estado a 100.000 millones de dólares, y de ese presupuesto del Estado nos dejó 36.000 millones de dólares como crédito que se convirtieron en las numerosas obras, servicios e instalaciones, además, que todos conocemos, en la educación, la salud, la seguridad, la policía, los puentes, caminos, carreteras, en fin, no hace falta enumerar, a todos nos consta. Pero con Lenín Moreno concluye 4 años en los que no hemos visto nada. Todo lo que ha hecho ha sido favorecer desde a los constructores de edificios y casas para que multipliquen sus ganancias, hasta a los banqueros y empresarios que han sacado enormes cantidades de dinero del Ecuador. Así, Ecuador se volvió un botín en este gobierno, pero el día 17 de enero próximo recibe el segundo golpe, que es en el primero le pusieron las banderillas, ahora le toca otro par de banderillas que lo va a poner Biden cuando llegue al poder, pues pondrá en duda el respaldar la política de Donald Trump, que fue un intervencionismo descarado en América Latina, que llegó a poner presidentes que nunca fueron electos, como Guaidó o Áñez, Guaidó en Venezuela, Áñez en Bolivia, y que se autoproclamaron. A tal punto llegó el descaro de Donald Trump. Y por supuesto, a sostener a un presidente que era incapaz física, psicológica y moralmente de gobernar el país. Solo podía trabajar 2 horas diarias, dependía de otras personas para todo, y finalmente no tenía la popularidad ni el consenso de su propio país. Así pues, nos enfrentamos al final de Lenín Moreno, que será el próximo 7 de febrero, en que los ecuatorianos evidentemente le van a poner el punto final a este gobierno. Y el punto final a este gobierno es, por supuesto, no elegir a ningún candidato del partido que él maneja, que es Alianza País, que fue el partido de Rafael Correa, pero que llegó a convertirse en la guarida de los traidores, de los cuales 50 fueron asambleístas que traicionaron a Rafael Correa. También es el final
y el comienzo de una gran crisis para Pachacútec, MPD, que en este gobierno participaron primero en el Consejo Interino de Participación Ciudadana, que fue el que le dio todos los poderes a Lenín Moreno para convertirse en un pseudo dictador, entregándole las Cortes, el Consejo Nacional Electoral y los órganos de control, y con ello propiciando la persecución a los enemigos políticos, característica propia de un dictador suelo. Finalmente, bien es el comienzo del fin de los partidos de lo que se llama la cleptocracia de Guayaquil, que fueron los que apoyaron e inclusive protegieron a Lenín Moreno cuando las protestas del 8 de octubre lo sacaron a la carrera del Palacio de Carón de Led y fue a esconderse en Guayaquil, donde están precisamente el Partido Social Cristiano, El Creo y Álvaro Noboa. Por supuesto, también marca el comienzo del final de los denominados partidos de la mitocracia serrana, es decir, aquellos partidos de los eruditos, los fanáticos religiosos, que son católicos o evangélicos, y de los mentirosos, porque una de las particularidades es que mito quiere decir mentira, y se creó el poder de la mentira básicamente encabezados por los dueños de los partidos, por un enjambre de abogados y leguleyos y de políticos fundamentalmente de la sierra, que, como siempre, apelan a la honestidad, la lucha contra la corrupción como su bandera, pero terminaron siendo parte de este botín político. Muchas gracias.